La tensión entre Israel y Turquía ha llegado a un punto crítico. Netanyahu acaba de llamar a Erdogan dictador antisemita tras amenazas de agresión en Siria. ¿Qué significa esto para la estabilidad de la región? Quédate porque los comunicados oficiales son más contundentes que nunca. También les voy a informar que dentro de la sala de inteligencia de Israel, el drama que se desarrolla en medio de la expansión militar secreta de Turquía en Siria. Turquía emite una nueva orden, presten atención, una nueva orden de arresto por genocidio contra Netanyahu en medio de las crecientes tensiones en Siria. El gobierno de Erdogan emitió el viernes otra orden de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu en medio de la creciente tensión entre los dos países por un ataque israelí en Siria. Turquía ya ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y otros altos funcionarios por genocidio debido a las acciones de Israel en la guerra contra Hamas en Gaza. Israel niega rotundamente las acusaciones de genocidio. La orden de arresto acusa a Netanyahu de genocidio por la intercepción en mayo de una flotilla que transportaba unos 400 activistas a la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, lo que provocó una protesta internacional. Francia, Italia y Australia también han iniciado procedimientos judiciales. El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, se declaró en X que su ministerio había solicitado al Ministerio del Interior que emitiera alertas rojas de Interpol contra Netanyahu y otro israelí identificado como Afek Moskowitz, en el marco de una investigación más rápida contra 35 personas. Una notificación roja es una solicitud dirigida a las fuerzas policiales de todo el mundo para localizar y defender provisionalmente a una persona en espera de su extradición. Interpol examina las solicitudes presentadas por los Estados miembros antes de decidir si emite o no una notificación roja. En respuesta, la oficina de Netanyahu declaró que Erdogan ahora busca extender su agresión contra Israel a Siria. Israel no lo tolerará. El comunicado israelí reiteró acusaciones anteriores de Jerusalén contra Erdogan, calificándolo de dictador antisemita que ha masacrado a kurdos, ha dado refugio a terroristas de Hamas y ocupa la mitad de Chipre y encarcela a un número récord de periodistas y políticos que se oponen a él. El patético intento de Erdogan de intimidar a los líderes y soldados israelíes. La única democracia verdadera en Oriente Medio no llegará a ninguna parte, añade el comunicado. En un comunicado aparte, redactado en hebreo, la oficina del primer ministro afirmó que Israel seguirá actuando con firmeza contra los intentos de Turquía de destabilizar la región y contra cualquier amenaza a su seguridad. La oficina de Erdogan, por su parte, denunció las tácticas políticas mezquinas de Netanyahu y en un comunicado publicado en X, la presidencia turca condenó lo que calificó como el intento del gobierno de Netanyahu de presentar a Turquía como una nueva amenaza. Miren, detrás de Turquía hay muchísimo más de los que yo le acabo de decir ahora mismo. Turquía es un país que pertenece a NATO.
Y ningún país de NATO, lo que quiere decir, ningún país europeo ha abierto la boca sobre este tema. Ningún país europeo critica que el dictador turco haga lo que haga en su país con los kurdos y con la represión que tienen contra los opositores suyos y contra los medios de difusión. Nadie dice una palabra, ¿saben por qué? Porque Turquía es la llave de Europa y él sabe que si la abre se le colocan millones y millones de personas que vienen a instalarse, de refugiados que vienen a instalarse en Europa. Por consiguiente, a Turquía no se la toca. Pero las amenazas que hace sobre Israel son tremendas. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si se origina un conflicto entre Turquía e Israel? Tengan en cuenta que Turquía hoy en día es parte de un convenio entre Arabia Saudita y Pakistán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esos tres países van a atacar a Israel? En fin, lo dejo de sus manos, que ustedes juzguen y ustedes vean la hipocresía, pero les quiero seguir hablando ahora sobre el tema de Turquía porque es algo que preocupa mucho aquí en Israel, otro frente más. Y dentro de la sala de inteligencia de Israel, el drama que se desarrolla en medio de la expansión militar secreta de Turquía en Siria, que es un problema. Y es por esto que Israel ha advertido a Siria, a través del ataque que les comenté la semana pasada, de que no continúen. En julio de 2025, Ankara obsequió al ejército sirio de Ahmed al-Shara un regalo inusual, un lote de 4 vehículos blindados de transporte personal de última generación fabricados en Turquía. Durante varias semanas, la Dirección de Inteligencia de la FDI, desde su jefe, el general de división Shlomi Binder, hasta el último miembro, se dedicó a rastrear este vehículo por todo el territorio sirio. Finalmente, los vehículos blindados fueron localizados en gran parte gracias a un golpe de suerte. Desde entonces han permanecido bajo intensa vigilancia. Este episodio ocurrió hace más de un año. Es simplemente un síntoma de una tendencia regional mucho más amplia. Turquía ha consolidado progresivamente su presencia militar y diplomática en Siria, operando bajo la atenta mirada de Israel. Las capacidades de ataque de la Fuerza Aérea Turca, que cuenta con una avanzada flota de cazas F-16 y que pronto podría adquirir F-35, también ha sido objetivo de un intenso escrutinio. Es lógico pensar que durante este prolongado periodo, la Dirección de Inteligencia detectó mucho más que los 4 vehículos blindados de transporte de personal iniciales. Sin embargo, hasta esta semana, Israel se mantuvo firme y actuó con moderación. Siempre que intervino, mantuvo un perfil estrictamente clandestino. A pesar de la retórica beligerante, ocasional y los inevitables mensajes extraoficiales transmitidos a través de terceros, la ambiciosa iniciativa turca de enviar un flujo constante de material militar a Siria y afianzar su influencia allí, nunca se había topado con una bomba israelí. Este paradigma cambió drásticamente esta semana tras el presunto ataque israelí contra la base aérea de Abu al-Dahur, como les comentaba la semana pasada, en la región de Idlib, y dirigido explícitamente contra el despliegue militar turco en el norte de Siria. La cúpula israelí parece haber reconocido que abandonar la fallida estrategia de contención, una doctrina que dominó todos los frentes hasta el 7 de octubre,
es igualmente aplicable al poderoso ejército turco. Como si el destino lo hubiera querido, el ataque se produjo apenas unas horas antes de la apertura de las urnas en las primarias del Likud, el partido gobernante hoy en día. Los críticos acusaron de inmediato a Israel de haber orquestado esta maniobra estratégica exclusivamente para beneficiar al primer ministro Benjamin Netanyahu. Si bien los ciclos militares y políticos a veces coinciden y los actores ambiciosos suelen esforzarse por sincronizarlos, afirmar que Israel lanzó un ataque en Siria únicamente con fines electorales es absurdo. La tensión militar entre Jerusalén y Ankara no es un fenómeno nuevo, pues se ha mantenido latente durante más de un año. Durante este periodo Israel ha destinado cada vez más recursos de inteligencia al escenario sirio. Como era de esperar, cuanto más se examina la situación, más se descubre. Históricamente Siria ha servido como un campo de prueba para las rivalidades imperiales, una dinámica que difícilmente cambiará en las próximas décadas. El colapso del régimen de Assad, junto con el posterior deterioro de Irán tras los sucesivos enfrentamientos con Israel y las severas sanciones económicas estadounidenses, creó un vacío en Siria que Turquía aprovechó con avidez. En un discurso a la nación, días después de la caída del régimen de Assad, Erdogan comentó: los acontecimientos ocurridos recientemente en nuestra región, especialmente en Siria, nos recuerdan un hecho importante. Fíjense estas palabras, fíjense. Y añadió: Turquía es más grande que Turquía. Lean lo que hay ahí detrás. El afán expansionista de Erdogan se extiende mucho más allá de Siria. Para ilustrar esta tendencia, un alto funcionario de inteligencia comentó recientemente: en Turquía se han iniciado reformas económicas drásticas, cuentan con un gran ejército e industrias de defensa independientes, aviones, barcos y submarinos, y sobre todo tiene una visión de futuro. El funcionario añadió: esta visión incluye Siria, los territorios kurdos e incluso inversiones en el Cuerno de África, en la península, en una península de África Occidental. En 15 años habrá dos potencias regionales en Oriente Medio, Israel y Turquía. Los servicios de inteligencia no son los únicos alarmados. El comité Nagel, encargado de evaluar el futuro presupuesto de defensa en un contexto de realidades estratégicas cambiantes, abordó la amenaza turca en agosto con una claridad impecable, advirtiendo: la presencia de aliados o fuerzas turcas en Siria podría agravar el peligro de conflicto directo turco-israelí. Si bien hacer predicciones en la actualidad no es recomendable, un enfrentamiento directo con Turquía podría no materializarse en el futuro inmediato, pero sin duda podría desarrollarse en la próxima década. Si Israel, con el sólido respaldo de Estados Unidos, logra derrocar al régimen islamista de Teherán o limitar significativamente su capacidad de maniobra, el próximo conflicto en el horizonte israelí bien podría involucrar aviones, misiles y buques de guerra turcos. El temor generalizado en torno a las capacidades militares de Irán y sus aliados ha resultado en gran medida infundido. Si bien Israel sufrió algunos golpes y no logró someter por completo a Irán, salió fortalecido de este conflicto, al menos por ahora. Sin embargo, un enfrentamiento directo con Turquía representaría una pesadilla completamente distinta.
Cada nueva innovación militar turca inquieta profundamente. Erdogan está forjando una inmensa maquinaria militar dotada de capacidades estratégicas y técnicas de punta. Fundamentalmente, las lecciones del 7 de octubre dictan que los adversarios, presten atención, deben ser juzgados por sus capacidades y no por sus supuestas intenciones. Las alianzas estratégicas, la base industrial y el poderío económico de Turquía superan con creces a los de Irán. Israel actuó con sensatez al enviar un mensaje contundente al proyecto expansionista de Turquía cuando aún se encuentra en sus primeras etapas. Es muy peligroso todo esto que está ocurriendo con Turquía, pero Turquía quiere ser el líder en el Oriente Medio y sabe que tiene a sus espaldas Arabia Saudita y Pakistán. Por consiguiente, ellos hacen el primer frente contra Israel sabiendo que entrando en Turquía, y Turquía necesita, en Siria, y Siria sabe que necesita a Turquía, es un problema muy peligroso. Y también para que ustedes se hagan cargo, Turquía hoy en día ocupa el 5% del norte del territorio sirio. Israel no llega a un 0,5% de ocupación en el territorio sirio. Así que díganme, ¿quién es la potencia que está metida dentro de Siria? Esto es todo por el día de hoy. Soy Marcos Barchilón. Les saludo desde Israel y les envío un muy cordial saludo.